Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar con lo que sería la primera sección dentro de lo que es el curso de Python. En este caso vamos a trabajar con lo que son los fundamentos de Python y empezaremos a trabajar con lo que es la definición. Luego veremos ya otros apartados como pueden ser las buenas prácticas, los consejos que tenemos que seguir y etcétera. Vamos a empezar con lo que sería la definición de Python y vamos paso a paso. Entonces, empezamos aquí, que es Python. Python es un lenguaje de programación de código abierto orientado a objetos, muy simple y fácil de entender, que apareció en 1991. En este caso, fue creado por Guido van Rossum y en este caso tiene una sintaxis muy sencilla que va a contar con una colección muy grande de bibliotecas de herramientas que harán que Python, en este caso, sea un lenguaje de programación único. En este caso, la filosofía principal de lo que es este lenguaje de programación es la legibilidad de su código, que es muy fácil de leer. Una de las ventajas principales de aprender Python es la posibilidad de crear código con gran legibilidad, que es muy fácil de entender a la hora de leer, nos va a hacer ahorrar tiempo y recursos, lo que va a facilitar su comprensión e implementación, sea cual sea nuestro nivel de experiencia en el desarrollo. Se va a tratar de lo que es un lenguaje de programación multiparadigma, es decir, en este caso va a soportar orientada a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Ya veremos estos conceptos durante el curso, poco a poco y paso a paso. Su sintaxis básica ha sido influido de lenguajes como ABC, C, Haskell, Lisp, Perl, Java y entre otros. Y en este caso ha hecho lo que es el camino inverso. Python ha influido en lenguajes como JavaScript, Ruby, Vue, Go y etcétera. Y la licencia que posee en este caso será una licencia de código abierto, lo que sería Python Software Foundation License. Vale, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta sección, qué puntos vamos a tratar y después ya empezaremos con lo que son las características principales. Vale, tenemos aquí lo que nos vamos a encontrar en esta sección, empezaremos con lo que es la definición, que ya lo hemos visto ahora mismo, luego pasaremos a lo que son las características principales, veremos sus ventajas y desventajas, los usos que daremos con lo que sería Python, las instalaciones, el uso del terminal iterativo, con lo que serían varios ejemplos. Empezaremos con nuestro primer programa en Python, después de haber hecho lo que son las instalaciones necesarias. Trabajaremos con lo que son las líneas e identificación, lo que sería aplicar la sangría para evitar los errores. Veremos las buenas prácticas mediante lo que es el manual de estilo PEP 8. Trabajaremos con lo que son los identificadores y las palabras reservadas y finalizaremos lo que es la sección con lo que es el apartado de comentarios, donde veremos los comentarios simples y los comentarios múltiples. Veremos las dos variantes, haremos una pequeña práctica y pasaremos ya a lo que sería el segundo apartado, donde empezaremos a trabajar con lo que son las variables y los constantes. Después de haber hecho lo que es la definición y la introducción a lo que vamos a ver durante esta sección, empezamos con lo que es el primer punto, donde veremos las características principales de Python. Las características principales de Python son muy similares a lenguajes de programación como Java y Ruby. Vale, empezamos con lo que es la primera característica, que es un lenguaje de propósito general. Esto quiere decir que Python no lo vamos a utilizar únicamente para un propósito general como puede ser desarrollo de páginas web. Podemos utilizarlo también para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola y etcétera. Se suele utilizar mucho en lo que es la ciencia de datos y también lo que sería la inteligencia artificial. Vale, teniendo en cuenta esto, ahora diréis, ¿y con Python podemos hacer aplicaciones de móviles? Se podría hacer, pero no sería la opción más adecuada. Existe una herramienta, en este caso una tecnología llamada Kivy, que servirá para este propósito, pero si queréis desarrollar aplicaciones de móvil, Android y iOS, también podríais hacer de Windows. Yo os recomendaría utilizar tecnologías como Ionic, lo que sería ya el desarrollo nativo con Kotlin y también con lo que sería Swift, antes de hacerlo con Python, Eso teniendo en cuenta si este es nuestro objetivo principal. Vale, una vez que ya hemos visto lo que es en este caso la primera característica, pasamos a la segunda, que en este caso quiere decir que Python es multiparadigma. ¿Qué significa? Es muy sencillo, aunque su fuerte sea la programación orientada a objetos, en este caso, al ser un lenguaje de alto nivel, también existen otras formas, otros estilos de programación para los usuarios, como puede ser lo que es la programación imperativa,
lo que sería en este caso con las sentencias de bucle, o la programación funcional, con lo que son los módulos y funciones. Eso ya lo iremos viendo poco a poco, trabajaremos con esos puntos y en este caso tiene una ventaja muy grande respecto a otros lenguajes. Si no sabemos trabajar con lo que es la programación orientada a objetos y solo sabemos escribir lo que es el código, podemos hacerlo, en este caso mediante métodos, podemos escribir perfectamente lo que sería nuestro código. En otros lenguajes, en cambio, si no lo hacemos correctamente con lo que serían las clases y lo que son los objetos, no podremos realizarlo ya que será imposible. Esto yo creo que es una buena ventaja, sobre todo para la gente que empieza en lo que es el mundo de la programación. Vale, vamos a pasar a la siguiente característica, que en este caso Python es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que cuando programamos en Python no vamos a compilar el código fuente a código máquina, sino que lo que vamos a hacer es que el intérprete va a ser el que va a ejecutar el programa basándose en el código directamente. Esto puede hacer que pensemos que esto va a ser más lento, pero en lenguajes como Python no suele ser así y esto facilita mucho el desarrollo para los siguientes cambios, para aplicar las siguientes características. Lo va a compilar muy rápido y lo va a ejecutar muy rápido. Vale, pasamos a lo que sería en este caso la siguiente característica, que en este caso es multiplataforma. Y esta característica, como veis, es muy sencilla de entender. Multiplataforma para múltiples plataformas. Hay casos como Visual Basic que únicamente se podía utilizar para Windows, pero con Python podemos utilizarlo tanto en lo que sería Windows, MacOS o lo que serían en sistemas basados en Unix, lo que serían las diferentes distribuciones de Linux, como podrían ser Ubuntu, Fedora y etcétera. Vamos a pasar a la siguiente característica, que en este caso es de tipado dinámico. Esto quiere decir que cuando vamos a declarar una variable no es necesario decirle qué tipo de dato es. Podemos inicializar lo que es una variable con un número entero y luego ya con lo que son las asignaciones en esas variables podemos conseguir que un dato que ahora mismo igual es de tipo entero, posteriormente sea un dato de tipo lista, de tipo float o cualquier otro tipo de dato. Esto es algo que es que nos da mucha libertad. También puede ser un poco peligroso, pero nos ayuda un montón a no tener ese problema de tipado que suele ser muy estricto en lenguajes como Java, C# y etcétera. Vale, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente característica. En este caso está orientado a objetos, es su punto fuerte. Vamos a trabajar principalmente con orientado a objetos. Yo os recomiendo que entendáis bien lo que es esa sección y en este caso es una manera de aplicar un estilo de programación. Haremos que lo que es el software esté orientado a objetos y esto conllevará una serie de ventajas que vamos a utilizar dentro de lo que es en este caso la reutilización de lo que son los componentes, gracias a lo que es en este caso el uso de la herencia y las funciones de polimorfismo. Eso lo veremos en la sección de programación orientada a objetos con todo detalle. Vale. Y para finalizar con las características, voy a nombrar varias características que no son tan importantes como las que hemos visto ahora mismo. En este caso, Python es de libre distribución y lo que es, gracias a su popularidad, vamos a encontrar una cantidad inmensa de librerías y recursos que ya están desarrollados y esto nos va a hacer que podamos utilizarlo en el caso de que necesitemos para algún propósito general. Luego tenemos soporte para lo que es, en este caso, para las diferentes bases de datos. Podemos trabajar con lo que son bases relacionales, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL. Luego, en lo que es el apartado de bases de datos no relacionales, podemos trabajar con MongoDB. Y aparte de esto, es algo muy importante, al ser tan popular, tenemos un soporte inmenso gracias a la comunidad. Hay un montón de gente que está trabajando lo que es Python y seguramente cualquier error que encontréis en vuestros programas podréis resolverlo con relativa facilidad, ya que seguramente vais a Google, buscáis lo que es el problema que tenéis y seguramente encontréis un montón de respuestas. En ese sentido vais a tener que aprender a ser selectivos, tendréis que aprender vuestros trucos, pero eso se aprende a base de lo que es la experiencia. Vamos a empezar con lo que son las ventajas. La primera de las ventajas es que en este caso es simplificado y rápido. Esto nos dará la posibilidad de crear programas para el propósito que queramos de una manera muy sencilla y en pocas líneas.
Quizás en otros lenguajes para decir hola mundo tenemos que escribir un montón de líneas. En Python, en cambio, con poner lo que sería print dentro de lo que son los paréntesis el mensaje que queremos imprimir, ya tenemos lo que necesitamos para poder ejecutar ese programa. Ya veis que en una línea lo hacemos. En Java, por ejemplo, tendremos que declarar lo que es la clase, lo que sería la función estática main para poder ejecutarlo, y luego tendríamos que añadir lo que es el mensaje para imprimirlo. Ya veis que por lo menos ahí estamos añadiendo 3 líneas. En Python una. Ya veis que va al grano. Luego tenemos lo que sería la siguiente característica, es que en este caso es elegante y flexible. Esto quiere decir que el lenguaje nos da muchas herramientas, nos da la opción de poder hacer uso de lo que es el tipado dinámico. Por ejemplo, empezamos con una variable, en este caso nombres, y añadimos únicamente un nombre, anals, y decimos no, tengo que poner lo que serían nombres. Entonces cogemos lo que sería en este caso la variable nombres y lo podemos convertir en lo que es una lista donde añadiremos los diferentes nombres. Lo que es este apartado ya lo iremos viendo paso a paso cómo podemos trabajar con lo que sería la asignación de nuevos tipos de datos dentro de lo que sería la información. Pasamos a la siguiente característica, la que corresponde a que es ordenado y limpio. Esto quiere decir que el orden que mantiene Python es de lo que más suele gustar a los usuarios. Es muy fácil de leer y cualquier otro programador lo puede leer sin ningún problema, y para trabajar va a ser mucho más fácil que en otros lenguajes. Los módulos también están bien organizados, a diferencia de otros lenguajes. Otra de las ventajas es que es, en este caso, portable. Esto quiere decir que sea cual sea nuestro sistema operativo, es muy fácil trabajar, es muy compatible en todos los sistemas operativos con lo que es el mismo código. Lo que es el intérprete de Python se amolda muy bien a todos los sistemas operativos, y cualquier desarrollo que hagamos en un sistema operativo u otro va a ser muy fácil de utilizar en otro lenguaje sin tener que hacer ninguna configuración adicional como pasaría con otros lenguajes. Y otra de las ventajas es que tiene una comunidad muy grande, hay mucha gente trabajando con lo que es el lenguaje de programación Python, y eso va a facilitar un montón para que si tenemos un problema, para que podamos encontrar una solución o ayuda de cualquier otro programador. Vale, vamos a pasar a lo que es ya el punto negro de lo que es el lenguaje, lo que son las desventajas. Vamos a empezar con ello. En este caso no estará indicado para ciertos desarrollos. Esto quiere decir, por ejemplo, si queremos hacer aplicaciones de móviles, Python no es el lenguaje más adecuado. Eso ya os lo he comentado anteriormente. Aunque existen herramientas para ello, si queremos trabajar con lo que sería, en este caso, para aplicaciones de móviles, hay otras tecnologías que son más adecuadas a lo que vamos a trabajar. Luego tenemos lo que sería, en este caso, los hostings. Lo que son la mayoría de los servidores no tienen soporte para Python. Normalmente tienen soporte para lo que es PHP, y entonces a veces es más difícil encontrar algo compatible para trabajar con lo que sería el lenguaje de programación Python. Luego tenemos lo que sería, en este caso, lo que son las librerías por defecto. Algunas librerías que trae por defecto no son del gusto de lo que sería la amplia comunidad, y por eso normalmente lo que es la comunidad opta por utilizar librerías de terceros que es desarrollado por lo que es la comunidad. Vale, teniendo en cuenta lo que son sus ventajas y desventajas, para finalizar lo que es la clase, vamos a terminar con lo que serían los usos a los que daremos principalmente con lo que sería el lenguaje de programación Python. Y después de haber analizado lo que son sus ventajas y desventajas, estamos en lo que son los usos principales. Uno de los usos que no haremos con lo que es el lenguaje de programación Python será el desarrollo de aplicaciones de móviles, ya que os he comentado que no es la mejor opción. Si queremos desarrollar únicamente con, en este caso, aplicaciones de móviles, tenemos opciones como serían Kotlin y Swift para hacer aplicaciones de Android y, en este caso, de iOS de manera nativa, y luego tendremos opciones que serán multiplataforma, como podría ser lo que sería, en este caso, Ionic, React Native y etcétera. Vale, vamos a empezar con lo que son los usos principales que podemos hacer dentro de lo que es el lenguaje de programación Python. Haremos lo que es el uso de lo que es la inteligencia artificial. En inglés la sigla sería AI, Artificial Intelligent. En español sería IA, inteligencia artificial, y en este caso vamos a hacer uso de lo que son las librerías como Keras y TensorFlow. Esto va a hacer que lo que es la inteligencia artificial va a obtener lo que es una inteligencia que va a llevar a cabo por lo que son las máquinas. En este caso la máquina va a ser inteligente, va a hacer unas acciones dependiendo de las acciones anteriores, va a ir analizándolas, y con esto ya hará lo que son las acciones en el futuro que necesite, teniendo en cuenta lo que ha pasado anteriormente, y hará en base a eso
tendrá su comportamiento. Al final trabajará como si fuera un humano, tendría el comportamiento igual, que a base de la experiencia aprende y va desarrollando lo que son las diferentes acciones. Luego pasamos en este caso a lo que es el uso principal de lo que es Big Data. Tenemos aquí que servirá para lo que es el análisis de datos y lo que es la extracción de información útil, que será para las empresas. Con esto podemos saber la tendencia de lo que son los usuarios. Por ejemplo, en servicios como Spotify, en base a nuestras búsquedas, a lo que reproducimos, lo que sería en este caso la música que escuchamos, siempre nos sugieren grupos similares teniendo en cuenta las tendencias, en este caso teniendo en cuenta lo que los demás usuarios escuchan, lo que le dan me gusta, ya nos recomiendan cierta información teniendo en cuenta el uso de lo que sería el análisis de datos. Luego pasamos a lo que es la ciencia de datos. Es una ciencia de datos, en este caso de campo interdisciplinario, que va a involucrar métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, o en este caso un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, de manera estructurada o no estructurada. Y otro de los usos principales que servirá para validar nuestras ideas o productos es el uso de los frameworks de pruebas, que mediante lo que son pruebas unitarias podemos comprobar lo que sería la calidad del código y en el futuro, si añadimos nuevas funciones, podemos detectar los posibles errores que nos puedan surgir. Sirve para detectar los errores con una mayor rapidez y en este caso va a acotarlo todo correctamente y eso va a hacer que nuestro software sea de mayor calidad. Luego tenemos otro de los usos que es el desarrollo web, que es uno de los usos más utilizados, en este caso con lo que es el lenguaje de Python. Utilizaremos tecnologías como pueden ser Django, Flask, también trabajaremos con lo que es la extracción de datos mediante lo que es la técnica de web scraping y con lo que sería en este caso dentro de lo que es el desarrollo web podemos crear, teniendo en cuenta lo que son las tecnologías como Django, podemos crear en este caso aplicaciones como Instagram, Bitbucket, Pinterest y etcétera. Luego pasamos a lo que son las aplicaciones de escritorio, que nos dará la posibilidad de crear aplicaciones de escritorio gráficas de manera muy sencilla, haciendo uso en este caso de conexiones de bases de datos, también sin conexión, utilizando lo que es la persistencia de datos mediante lo que es el manejo de ficheros. Aprenderemos a trabajar con lo que es en este caso el manejo de información mediante lo que es la persistencia con bases de datos MySQL y lo que sería MongoDB. Aparte de ello, también vamos a trabajar con lo que es la persistencia de datos, con lo que son los ficheros. Y terminaremos con lo que son los usos principales, donde servirá lo que es Python para el desarrollo de videojuegos. Aunque yo os recomiendo que si vais a desarrollar únicamente en videojuegos, os centréis en motores como Unity y lo que sería el uso del lenguaje C# para poder realizar lo que son los videojuegos. Si vais a hacer algo que ya es de múltiples opciones, múltiples usos, quizás tengáis que analizarlo. Pero si vais a centraros únicamente en lo que es el desarrollo de videojuegos, yo os recomendaría Unity o lo que sería Unreal. Podéis hacerlo de las dos maneras, dependiendo de los lenguajes que conozcáis, las preferencias que tengáis. Yo os recomiendo que utilicéis cualquier motor como esos motores que os he mencionado. Llegados a este punto, vamos a finalizar con lo que es esta clase y vamos a empezar ya con los preparativos para empezar a trabajar con lo que es Python dentro de lo que sería el curso.